Me da gusto saludar ahora en esta nueva versión al licenciado Luis Ricardo Sánchez Hernández. ¿Cómo está? Muy bien, don Guillermo, pues precisamente ya con toda la actitud en estos tiempos futboleros, mucho que analizar, mucho que reflexionar, pero bueno, también es de vivir y de disfrutar, don Guillermo. Así es. Y bueno, nada mejor que un tema netamente futbolero. Genaro y el gol del porvenir, la generación que dejó atrás el ya merito. Pues precisamente, don Guillermo, empezamos esta pues nueva versión, pues con esta inquietud, precisamente pues en junio, mes de la salud mental masculina. Y sobre todo para hablar a veces de temas que nosotros dejamos de largo porque pues decimos que somos hombres y que pues no importa, pero creo que sí estamos en estos procesos de que importa y importa mucho y es el legado que nosotros estamos dejando pues para la posteridad. Pues Genaro aprendió a mirar el fútbol antes de aprender a explicarse a sí mismo. De niño no recordaba una sola reunión familiar en la que no apareció una pelota, un partido encendido en la televisión o una discusión sobre lo que México pudo haber sido y no fue. En su casa, el fútbol no era solo un deporte, era calendario, religión doméstica, excusa para juntarse, motivo para gritar, licencia para llorar sin decir que se lloraba y también a veces una forma elegante de esconder la tristeza. Su abuelo, Aurelio, decía que algún día México sería campeón del mundo. Lo decía con una seguridad extraña, como quien ya hubiera visto el futuro desde una ventana secreta. Era un hombre de manos grandes, espalda cansada y mirada de esas que parecen haber cargado más años que los que realmente vivieron. Había trabajado en oficios duros, de esos que no salen en las historias oficiales, pero sostienen las ciudades. Había sido albañil, ayudante, cargador, chofer ocasional, vendedor de lo que se podía vender y durante muchos años un hombre convencido de que la vida no se medía solo por lo que se alcanzaba a tener, sino por lo que uno era capaz de imaginar cuando no tenía nada. Aurelio había visto el Mundial de México 86 como quien presencia una revelación. No hablaba de tácticas, ni de formaciones, ni de estadísticas. Hablaba de la sensación. Decía que durante esos días la gente caminaba de otra manera, que la ciudad parecía menos pesada, que los desconocidos se miraban como si fueran parte de una misma familia. Decía que el fútbol le había mostrado algo que después no puedo olvidar, que un pueblo entero podía cambiar de respiración cuando se sentía capaz de creer, sobre todo recordando que el 86 fue después de una de las tragedias que han azotado nuestro país, precisamente a partir de nuestro propio estar en un lugar pues que es tierra caliente del temblor. Desde entonces, cada vez que la selección mexicana jugaba, Aurelio repetía la misma frase. Un día México va a ser campeón del mundo, y si no lo veo yo, lo van a ver mis hijos, y si no mis nietos, pero alguien de esta sangre lo va a ver. La familia se reía, no con crueldad completa, pero sí con esa burla que se hace a quien sueña demasiado alto. El padre de Genaro, Mateo, era el primero en contestarle. Ay, papá, otra vez con eso, siempre dices lo mismo. México siempre llega al ya merito. Y todos soltaban la risa. Aurelio también sonreía, pero no se retractaba. Solo miraba a Genaro, que entonces era un niño callado, y le decía, acuérdate, muchacho, el problema no es perder, el problema es acostumbrarse a perder antes de jugar. Genaro no entendía del todo. Para él su abuelo era una mezcla de ternura y vergüenza. Lo quería, pero también le incomodaba que dijera cosas tan grandes en una casa tan pequeña. ¿Cómo iba a ser México el campeón del mundo si en la colonia ni siquiera podían terminar de emparejar la cancha de tierra? ¿Cómo iba a cambiar la historia si ellos apenas podían cambiar los muebles viejos de la sala? ¿Cómo podía un hombre como Aurelio, que contaba las monedas antes de comprar tortillas, hablar con tanta propiedad del destino? Con el tiempo, Genaro aprendió a callar esa pregunta. Como muchos hombres, entendió temprano que había cosas que no se discutían. El cansancio del padre, la nostalgia del abuelo, el miedo de la madre, la frustración de los tíos, la derrota de la selección, los recibos por pagar, el dolor en el pecho, la rabia que se acumulaba en la mandíbula, todo se tragaba, todo se convertía en chiste, en grito, en trabajo, en partido de domingo. Aurelio murió antes de ver cualquier milagro deportivo. Murió una tarde gris, con la televisión prendida y un partido viejo repitiéndose en silencio. En el velorio alguien recordó su frase de campeonato mundial y todos volvieron a reír, aunque esta vez con menos fuerza.
Mateo, el padre de Genaro, dijo que el viejo había sido terco hasta el final. Genaro no dijo nada, solo sintió una punzada extraña, como si junto con su cuerpo de su abuelo estuvieran enterrando una posibilidad. Años después, Genaro se convirtió en padre. Tuvo dos hijos, Gerardo y Rodrigo. Desde pequeños, ambos mostraron una relación especial con el fútbol, pero no de la misma manera. Gerardo veía espacios donde los demás veían jugadores. Parecía entender la cancha como si fuera un mapa invisible. No corría siempre rápido, pero llegaba antes. No gritaba mucho, pero ordenaba sin mandar. Rodrigo, en cambio, tenía una potencia natural, una fuerza alegre y una elasticidad que parecía venir de otra parte. Corría como si el cuerpo no le pesara y golpeaba el balón con una mezcla de rabia y música. La primera vez que Genaro los vio jugar juntos, sintió que algo antiguo se despertaba. Estaba en una cancha de pasto sintético muy distinta a la tierra en la que él había jugado de niño. Había luces, redes nuevas, padres grabando con celulares, entrenadores con tabletas y niños usando tenis que parecían diseñados por ingenieros espaciales. Genaro miró a sus hijos y escuchó sin querer la voz de Aurelio. Alguien de esta sangre lo va a ver. Desde ese día, la vida de Genaro empezó a girar en torno a una idea. No lo decía abiertamente, pero la cargaba en el pecho. Quizás sus hijos sí podían llegar. Quizá el sueño del abuelo no era una locura. Quizá el llamerito podía romperse no desde la tribuna, sino desde una familia. Al principio fue hermoso. Genaro los llevaba a entrenar, les compraba balones, veía partidos con ellos, les contaba historias de jugadores que habían nacido en barrios difíciles y habían llegado a estadios inmensos. Les decía que el talento era un regalo, pero la disciplina era la forma de honrarlo. Los niños lo escuchaban con entusiasmo. El fútbol era todavía juego, tierra en las rodillas, risa después de caer, abrazo después de meter gol. Pero poco a poco Genaro empezó a confundir el cuidado con el control. No corrió de golpe. Ningún padre despierta un día pensando que va a convertir el amor en presión. A veces sucede con mejores intenciones. Primero fue una aplicación para medir el rendimiento, luego unos sensores en los tenis, después una pulsera para revisar el sueño, ritmo cardíaco y recuperación. Más tarde una cámara que analizaba los movimientos, luego una plataforma de inteligencia artificial que comparaba a los niños con perfiles de jugadores profesionales. Finalmente, un sistema de realidad virtual que les permitía entrenar penales en estadios simulados, con ruidos de público, presión de final y narradores imaginarios gritando sus nombres. Genaro decía que era el futuro, y tenía la razón, pero a medias. La tecnología podía ayudar, podía prevenir lesiones, corregir posturas, entender cargas físicas, revisar cansancio, mejorar reflejos, diseñar rutinas y ampliar la capacidad mental. El problema no era la herramienta. El problema era el código interno desde el cual Genaro le estaba usando. Porque cada dato empezó a volverse juicio, cada gráfica sentencia, cada hora amenaza, y Gerardo dejó de hablar después de los entrenamientos. Rodrigo empezó a fingir que le dolía el estómago antes de los partidos importantes. Genaro interpretaba esos signos como falta de carácter. Los campeones no se quiebran, decía, pero él mismo estaba quebrado desde hace años y no lo sabía. La llegada del Mundial a México intensificó todo. Las calles se llenaron de anuncios, camisetas de expectativas, pantallas gigantes y discursos de grandeza. El país entero parecía entrar a una fiebre antigua. Para muchos era fiesta, para otros negocio, para algunos esperanza. Para Genaro era confirmación. Sentía que el tiempo se cerraba con una profecía. Su abuelo había visto México 86. Él vería el nuevo mundial. Y sus hijos formarían parte de la generación que por fin cambiaría la historia. La frase ya merito empezó a molestarle más que nunca. La escuchaba en la radio, en redes, en conversaciones de oficina, en memes, en programas familiares. Cada vez que alguien decía que México siempre se quedaba cerca, Genaro sentía que se burlaban de Aurelio. Más todavía, sentía que se burlaban de él, como si todavía hubiera sido una larga espera para demostrar que su familia no estaba destinada a quedarse a un paso. Un sábado, durante un torneo juvenil, Gerardo falló. Un pase sencillo, nada grave. Un balón dividido, una distracción mínima, pero Genaro lo vio como tragedia. Desde la banda le gritó con una fuerza que le hizo voltear a otros padres. Gerardo bajó la cabeza. Minutos después, Rodrigo intentó una jugada individual y perdió la pelota. Genaro volvió a gritar. El equipo ganó el partido, pero los hijos de Genaro salieron como si hubieran perdido algo más profundo. En el coche, nadie habló. El silencio era tan pesado que parecía otro pasajero. Genaro manejaba con los nudillos blancos sobre el volante. Quería decirles que debían ser más fuertes, que no podían fallar, que el mundo no perdonaba, que las oportunidades se iban. Pero antes de que hablara, Gerardo dijo una frase que le partió la historia en dos. Papá, yo sí quiero ser campeón, pero no quiero ser campeón de tu tristeza.
Genaro sintió que alguien le había apagado el mundo. No respondió, no pudo. Miró por el retrovisor y vio a su hijo como no como una promesa deportiva, sino como un niño. Luego ve a Rodrigo recargado por la ventana, fingiendo dormir para no llorar. Y por primera vez comprendió que no estaba formando campeones, estaba heredando una deuda. Esa noche no durmió. Se levantó de madrugada y fue a la sala, buscó una caja vieja donde guardaba fotografías familiares. Encontró una imagen de Aurelio joven con una camisa clara y un balón bajo el brazo. Detrás de la foto alguien había escrito, para cuando México sea campeón. Genaro la miró un largo rato, luego lloró, pero en silencio, como había aprendido que lloraban los hombres de su familia sin permiso, sin testigos y casi con culpa. Al amanecer encendió la computadora, abrió la plataforma donde tenía todos los datos de sus hijos, velocidad, reacción, fuerza, sueño, precisión, errores, comparativas, proyecciones, todo estaba ahí, menos lo esencial. Ninguna gráfica le decía si sus hijos eran felices, ningún algoritmo medía el peso de una expectativa heredada, ningún sistema detectaba el miedo de un niño a decepcionar a su padre. Entonces entendió algo que le dolió como una revelación. Había digitalizado el rendimiento, pero no había decodificado su historia. Durante semanas, Genaro empezó un proceso extraño, incómodo, casi secreto. No lo anunció, no lo publicó, ni publicó frases de transformación, no dijo que estaba cambiando, simplemente empezó a mirar. Se observó cuando quería gritar, se detuvo cuando sentía la urgencia de corregir. Escuchó a sus hijos sin convertir cada conversación en entrenamiento. Les preguntó qué querían ellos, no que estaba dispuesto él a sacrificar por ellos. También volvió a la cancha de tierra donde había jugado de niño. Ya casi no quedaba nada de aquella colonia. Había bardas nuevas, tiendas distintas, cables por todas partes, cámaras en algunas esquinas, antenas, anuncios digitales. Pero el terreno seguía ahí, terco, irregular, como un pedazo de pasado resistiéndose a desaparecer. Genaro caminó sobre esa tierra y sintió que estaba entrando a una memoria más antigua que él. Recordó a Aurelio, diciendo que el problema no era perder, sino acostumbrarse a perder antes de jugar. Por primera vez entendió que su abuelo no hablaba de exigir hasta romper, hablaba de creer sin someter, hablaba de una fuerza que no nacía del miedo, sino de creación silenciosa, esa que sucede cuando nadie aplaude, cuando nadie ve, cuando no hay cámaras ni estadísticas, cuando un hombre decide ordenar su interior antes de ordenar el mundo. Genaro regresó a casa distinto, no perfecto. Nadie se decodifica en un día. Todavía sentía ansiedad antes de los partidos. Todavía le costaba no medirlo todo. Todavía le dolía imaginar que sus hijos podían elegir otro camino, pero empezó a comprender que la masculinidad no era una estatua rígida, sino un río largo. Venía de abuelos que habían sobrevivido trabajando con el cuerpo, de padres que habían confundido dureza con protección, de hijos que necesitaban integrar fuerza con sensibilidad, disciplina con juego y ambición con libertad. Un día reunió a Gerardo y a Rodrigo, les pidió perdón sin adornos. Yo pensé que los estaba preparando para ganar, les dijo, pero estaba tratando de usar su vida para curar algo que no era de ustedes. Si quieren jugar, yo camino con ustedes. Si quieren llegar lejos, trabajamos, pero su historia la eligen ustedes. Gerardo lo abrazó primero. Rodrigo tardó unos segundos más, quizá porque las heridas de los niños también tienen dignidad, pero luego se acercó. Los tres se quedaron así, sin prometer campeonatos, sin frases heroicas, sin música de fondo, solo tres cuerpos respirando distinto. A partir de entonces todo cambió. Genaro no abandonó la tecnología, la transformó. Las mediciones dejaron de ser látigo y se volvieron brújula. La realidad virtual ya no se usó solo para repetir escenarios de fracaso, sino para visualizar posibilidades. Los sensores sirvieron para detectar fatiga y prevenir lesiones, no para acusar flojera. La inteligencia artificial ayudó a inteligir entrenamientos compatibles con la personalidad de cada hijo. Gerardo trabajó lectura de juego, concentración, creatividad. Rodrigo entrenó potencia, respiración, regulación emocional. Ambos aprendieron que visualizar no era imaginar trofeos vacíos, sino preparar la mente para evitar una posibilidad sin ser devorado por ella. Genaro también cambió su relación con el fútbol. Dejó de gritar desde la banda, aprendió a mirar los entrenamientos como quien observa una semilla, no como quien inspecciona una fábrica. A veces cuando sus hijos no lo veían, se sentaba solo en la grada y rezaba sin palabras. No pedía que ganaran, pedía no volver a confundir amor con presión. Y sobre todo, empezó a disfrutar el juego. Los años pasaron, Gerardo y Rodrigo crecieron.
Sus caminos no fueron lineales, hubo lesiones, derrotas, suplencias críticas, cambios de juego y de equipo, noches de duda, amistades rotas, entrenadores injustos, partidos memorables y otros que preferían olvidar. Pero algo lo sostenía. No jugaban para reparar a su padre, jugaban porque habían elegido jugar. Cuando finalmente fueron convocados a la selección mayor, Kenan no gritó. Se quedó sentado frente a la noticia con la misma fotografía de Aurelio en la mano. Pensó en todas las veces que la familia se había reído del viejo. Pensó en Mateo, su padre, diciendo que México siempre llegaba al ya merito. Pensó en sí mismo, en su ansiedad, en el coche, en la frase de Gerardo. Pensó que quizá la historia familiar no se rompía con un golpe, sino de muchas decisiones pequeñas tomadas cuando nadie estaba viendo. El Mundial fue una fiesta inmensa. México avanzó con dificultad, como avanzan las historias verdaderas, no por magia, sino por carácter, inteligencia, comunidad y un tipo de fe que ya no necesita negar el miedo. Cada partido parecía despertar una capa distinta del país. Los viejos lloraban recordando otros mundiales. Los jóvenes hablaban de datos, táctica, preparación mental. Los niños jugaban en las calles imaginando finales. Por primera vez la frase "sí se puede" no sonaba consuelo, sino método. La final llegó como llegan las cosas que durante mucho tiempo parecían imposibles, sin pedir permiso. El Estadio Azteca era un corazón gigantesco. Gerardo estaba en la media cancha, Rodrigo al frente, Genaro en la tribuna, llevaba la foto de Aurelio entre la fuerza de la camisa. No la mostró a nadie, no hacía falta. El partido fue duro. México empezó perdiendo. Durante unos minutos, el viejo fantasma apareció sobre todos. Ya meritó, otra vez no. Jugamos bien, pero no alcanza. Genaro sintió que esa frase quería entrarle al cuerpo como una enfermedad conocida, pero respiró. Mira a sus hijos. Ellos no bajaron la cabeza, no jugaban desde la herida, sino desde la elección. Gerardo dio el pase del empate. Rodrigo anotó el gol de la victoria. Cuando el árbitro pitó la final, México fue campeón del mundo. El país estalló. La gente lloraba en casas, plazas, bares, hospitales, cárceles, calles, oficinas, pueblos, fronteras. Pero Genaro permaneció quieto unos segundos. No porque no sintiera. Al contrario, sentía demasiado. Sacó la foto de Aurelio y la sostuvo contra el pecho. Entonces comprendió que el abuelo nunca había hablado solo de fútbol. Había hablado de destino, de código de herencia, la posibilidad de que una generación dejara de repetir la derrota como identidad. Gerardo y Rodrigo corrieron hacia la tribuna después de levantar la copa. Abrazaron a Genaro. Él no les dijo, lo logramos, les dijo, lo eligieron. Y esa fue la verdadera victoria. Porque México había ganado una final, sí, pero Genaro había ganado más, algo más antiguo y silencioso. La de un hombre que dejó de usar a sus hijos para corregir el pasado, aprendió a crear cuando nadie lo veía y entendió que la masculinidad no consiste en imponer una historia, sino en entender la fuerza suficiente para liberar el futuro. La explicación técnica de esta historia no empieza en el fútbol, sino en el cuerpo. Ser hombre no es únicamente ocupar una categoría social ni repetir un conjunto de gestos aprendidos ni cumplir con una imagen pública de fuerza. También es habitar una biología que guarda memoria, impulso, vulnerabilidad, energía, deseo de pertinencia, necesidad de reconocimiento, miedo a fallar y capacidad de creación. La masculinidad, cuando se entiende solo como dominio, se vuelve una armadura. Cuando se integra como responsabilidad, se convierte en una forma de presencia. En la historia de Genaro hay tres niveles que se cruzan: el biológico, el psicológico y el generacional. El cuerpo masculino ha sido educado durante mucho tiempo para resistir, quizá pues obviamente desde la antigüedad. Cansancio, dolor, pérdida, presión, humillación, competencia y silencio. Esa resistencia puede ser virtud cuando protege, trabaja, sostiene y construye, pero se vuelve una carga cuando impide sentir, descansar, pedir ayuda o reconocer que el miedo también forma parte de la vida. En el deporte esto se vuelve evidente. El cuerpo debe rendir, pero también debe recuperarse. Debe competir, pero también debe escuchar sus límites. Debe fortalecerse, pero no convertirse en instrumento de castigo. Es importante, recuerdo que decía mi coach, que también es mi tío, que es bien importante. El deporte, pues no forja el carácter, sino que lo pone de manifiesto. Y ahí es donde la salud mental es importante. Y la salud masculina suele deteriorarse cuando el hombre interpreta cualquier señal de vulnerabilidad como derrota. Por eso muchos hombres han llegado tarde al médico, hablan poco de su tristeza, disimulan ansiedad con enojo, ocultan inseguridad detrás de exigencia y convierten el fracaso en identidad.
En Genaro esa dinámica aparece como obsesión por hacer campeones a sus hijos, no porque no los ame, sino porque no ha aprendido a separar amor de rendimiento. Su cuerpo reacciona ante el error de los hijos como si estuvieran en peligro. Grita, controla, mide, corrige. En realidad, no está respondiendo solo al partido, está respondiendo a una memoria. La dimensión generacional es decisiva. Cada familia transmite más que apellidos, transmite frases, miedos, gestos, silencios, formas de sentarse en la mesa, modos de reaccionar ante la pérdida, ideas sobre el dinero, sobre el cuerpo, sobre el éxito, la autoridad y sobre lo que significa ser hombre. Don Aurelio transmitió visión, Mateo transmitió desencanto. Genaro recibió ambas y durante mucho tiempo no supo distinguirlas, pero por eso su proceso consiste en decodificar, mirar qué parte de su conducta nace de la esperanza y qué parte de la herida. Decodificarse significa reconocer que una persona funciona con programas internos. Algunos son útiles, disciplina, perseverancia, sentido de equipo, deseo de superación. Otros se vuelven destructivos, miedo a no valer, vergüenza de perder, necesidad de controlar, imposibilidad de descansar. Así como la tecnología requiere revisar su código para corregir errores, el ser humano necesita mirar sus patrones para no repetirlos inconscientemente. La diferencia es que el código humano no está hecho solo de instrucciones racionales, está hecho de emociones, recuerdos, símbolos, cuerpo, cultura, deseo, trascendencia y yo me atrevo a decir que hasta vibraciones. La tecnología deportiva aparece en esta historia como una extensión del mundo interno de Genaro. Cuando él vive desde el miedo, la tecnología se convierte en vigilancia. Cuando vives de la conciencia, la tecnología se convierte en acompañamiento. Esta diferencia es fundamental. Los sensores, las cámaras, los sistemas de análisis, los modelos predictivos y la realidad virtual no son buenos o malos por sí mismos. Su efecto depende del propósito. Si se usan para someter, etiquetar, presionar, pues realmente reducen al deportista a datos. Si se usan para cuidar, comprender, potenciar, pueden ampliar la libertad. En ese sentido, pues estos elementos pues hablan un poquito pues ahí apuntan unos otros elementos sobre la importancia de la pues salud mental masculina. Y quiero cerrar, a lo mejor me extiendo un poquito. Sin embargo, quizá al final el gol no fue solamente el de Rodrigo, ni el pase solamente de Gerardo, fue también de Aurelio. Y esto es importante señalar porque a veces este sentido de individualismo nos corta, aunque es muy importante lo que es pues nuestra propia memoria familiar. Y en ese caso Aurelio lo representa porque creyó cuando nadie veía, de Mateo que representó la herida de una generación cansada de esperar, de Genaro que se atrevió a romper el código, y de todos aquellos hombres que alguna vez confundieron silencio con fortaleza, exigencia con amor y derrota con destino. La nueva historia empieza cuando el hombre deja de decir así soy y empieza a preguntarse qué estoy repitiendo. Empieza cuando mira a sus hijos no como extensiones o fracasos, sino como su vida propia. Expresa cuando entiende que crear el futuro no siempre se nota desde afuera. A veces crear futuro es quedarse callado en lugar de gritar, pedir perdón, apagar una pantalla, cambiar una forma de entrenar, escuchar, respirar y volver a empezar. México, campeón del mundo. En esta historia no es fantasía, es símbolo. Significa que incluso los relatos más arraigados pueden cambiar, que el ya mérito no tiene por qué ser condena, que una familia puede decodificarse, que la masculinidad puede madurar y que un país puede imaginarse distinto y trabajar, merecer esa imagen. Porque al final el verdadero campeonato no consiste en demostrarle al mundo que nunca fuimos débiles, consiste en descubrir que nuestra fuerza más grande estaba escondida precisamente ahí, en la capacidad de reconocer la herida, integrarla, transformarla y convertirla en creación. Y eso, aunque nadie lo vea al principio, también es levantar una copa. La cuántica y la genética, vistas con seriedad y sin caer en exageraciones, nos recuerdan algo profundamente sugerente. La realidad no siempre es una línea cerrada, sino un campo de posibilidades que se ordena a partir de condiciones, relaciones, información y atención. No se trata de decir que basta desear algo para que ocurra, ni de convertir la ciencia en superstición, sino de reconocer que el enfoque humano sí modifica trayectorias. Lo que aprendemos, repetimos, entrenamos, imaginamos y cuidamos termina organizando decisiones, hábitos, vínculos, oportunidades. En ese sentido, materializar posibilidades tiene algo de mágico, pero no por ser imposible, sino porque todavía nos cuesta comprender cuánta fuerza existe en una mente concentrada, en un cuerpo disciplinado, en una emoción bien orientada y en una historia familiar que deja de vivirse como una condena para convertirse en impulso. La tecnología podría ser una aliada extraordinaria para esa expansión, ayudarnos a visualizar, entrenar, medir, recordar, aprender, sanar y construir con mayor precisión. Sin embargo, también diseña muchas veces como
como una trampa, perversa distracción, notificaciones, estímulos, dependencia. Justo cuando tenemos herramientas capaces de ampliar nuestra inteligencia, nuestra salud y nuestra conciencia, corremos el riesgo de usarla para fragmentarlos. Por eso el verdadero reto no es tecnológico, sino espiritual, mental y cultural. Recuperar la atención como un acto de soberanía. Quien aprende a enfocar su energía deja de ser solamente usuario de sistemas y empieza a convertirse en creador de destino. La tecnología entonces deja de ser jaula brillante y se vuelve instrumento. La historia de Genaro y su abuelo habla de algo que cada persona puede realizar en su propia estirpe. No porque la muerte no exista, ni porque podamos negar los límites de la vida, sino porque hay memorias que sobreviven de formas sutiles. En este caso, en la genética, en los gestos, en las frases, en los sueños heredados, en la energía emocional con la que una familia aprende a mirar al mundo. A veces los antepasados no pudieron demostrar lo que veían, pero alcanzaron a intuirlo antes que los demás. Dejaron profecías humildes, dichas en una mesa, en una cancha, en una casa pequeña, bajo la forma de esperanza. Y cuando una generación posterior toma esa visión, la trabaja, la sana y la enfoca, no está obedeciendo fantasmas, está completando una posibilidad. Así, quizá algunos sueños familiares no mueren, esperan a ser decodificados. Y cuando por fin alguien los convierte en acción, descubrimos que aquellos viejos no estaban delirando, simplemente habían visto primero lo que nosotros apenas estamos aprendiendo a realizar. Desde esa mirada, antes de levantar la copa, antes de que el mundo lo reconozca, antes de que la historia lo registre, ya somos campeones del mundo. Finalmente, reconocer y construir lo masculino no debe hacerse desde el miedo, la culpa o la sensación de que cualquier afirmación de la masculinidad invade fronteras feministas. Al contrario, asumir con madurez la naturaleza masculina implica dejar de verla como amenaza y empezar a orientarla como una potencia creadora, protectora, sensible y responsable. No se trata de regresar a viejos moldes de dominio, sino de integrar la fuerza, la dirección, la fertilidad simbólica, el cuidado, la disciplina y la capacidad de sostener la vida sin negar la ternura ni la vulnerabilidad. En resumen, la capacidad masculina de crear. Cuando lo masculino se reconoce con conciencia, no invade, acompaña, no compite contra lo femenino, se armoniza, no se impone, se ordena y precisamente por eso puede protegerme mejor, integrarse mejor y participar en una humanidad más completa, donde cada energía deja de defenderse por miedo y empieza a ofrecer lo mejor de su naturaleza para crear futuro. Y precisamente, don Guillermo, con esto cierro esta reflexión que me alargué un poquito esos 20 minutos que hemos acordado, pero pues que el balón ruede a nuestro favor sin importar el resultado, recordando que ya somos campeones del mundo. Eso. Me acordó con el ya merito de un periodista que fue institucional, aunque odiado por muchos. Era el jefe de la sección deportiva del Excelsior de Julio Scherer García, Manuel Seide. Él no solamente hablaba del ya merito, sino él fue el que bautizó a la selección nacional como ratones verdes. Sí, que sigue siendo. Ujú. Lamentablemente le atinó. Sí, 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 pero creo, de hecho, recientemente, no puedo verlo sino hasta ayer, me llamó mucho la atención la narrativa de la película México 86. Sin duda entretenida, sin duda creo que un boom para Diego Luna. Obviamente no se le puede criticar que la haya sacado en vísperas del Mundial de 2006 para visibilizar la crítica, pero también llama la atención, don Guillermo, no en un tema de no apoyar a la selección, que esto inclusive en las recientes entrevistas yo coincido, de que la crítica deportiva se ha vuelto demasiado amarillista solamente para conseguir ventana, para conseguir pantalla, para conseguir espacio, pero no realmente porque exista una narrativa constructiva. Creo que llegar a la crítica por la crítica también se vuelve estéril y, insisto, me llama mucho la atención hasta qué punto el seguir poniendo también limón a la herida es positivo, más allá de objetivamente positivo o no, más bien hasta qué punto nos es útil, ¿no? Y ahí es donde creo que obviamente esta crítica, que creo que también siempre es importante, es un aliciente para avanzar, pero también hasta qué punto debe no existir sino un límite, pero sí este punto que nos permita también
pues a lo mejor definir postura, ¿no? En el sentido de que a lo mejor es crítica porque, pues no sé, queremos seguir viviendo de eso para tener la oportunidad de ser llamados, o por qué no construir también una narrativa en donde pues mucho se le criticó a Chicharito y también ya sacó su podcast y sí, sí, algo complicado de ver, pero pues empezar a construir una narrativa seria en dos puntos, ¿no? Más allá del tema del fútbol, soccer, más allá del tema de un deporte en específico, inclusive temas políticos, creo que más bien en este punto, y es a donde quise orientar un poquito esta colaboración, pues de darnos cuenta que también tenemos muchos elementos positivos, que a partir del deporte, como cualquier otra actividad que a nosotros nos apasiona, pues puede reflejar una nueva masculinidad, ¿no? Y esto sobre todo, pues por todos los mitos que nosotros venimos cargando y que también no es por ponerme en un plan de confrontación con el feminismo, pero creo que no solamente es apoyar el feminismo es una perspectiva de que encuentre su sino, sino también pues nosotros como hombres empezarle a meter en un sentido de decir pues que también nosotros necesitamos nuestros propios mecanismos de protección y de definición de nuestra naturaleza. Pero bueno, esto lo comentaremos en un par de ocasiones, don Guillermo, si Dios y usted lo permiten, precisamente en este mes de la salud mental masculina. Bien. En el caso del Chicharo Hernández, le está pasando lo que a los políticos. Eh, Él y los políticos, muchos, son millonarios, económicamente hablando. Pero lo que extrañan es el poder que dejaron. Así es. Y por eso el podcast. Sí, 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 no, y llama la atención de que, y esto es importante, por ejemplo, de lo que hemos comentado con Guillermo, y a lo mejor no profundizo, pero a lo mejor habrá espacio de profundizar, cómo cambia esta percepción de esta sencillez de que estamos frente a una pantalla y sentimos que por ese simple hecho nosotros tenemos libertad de expresión porque creemos que nos comunicamos, que recibimos o investigamos. Y cuando realmente empezamos a trabajarlo, pues nos damos cuenta que pues ni siquiera nos sabemos expresar, ¿no? Y esto es algo que a pesar de los años, y los trotes transcurridos, pues no digo que algunos sepamos hacerlo de mejor manera, pero cuando menos nos damos cuenta de que pues siempre hay mucho que mejorar, ¿no? Y hay otros que lamentablemente viven pensando que solamente por una proyección ya están insertos dentro de la conciencia de la vida y lamentablemente al ponerlos frente a una pantalla, pues es la muestra de que pues todavía están en varios puntos que requieren madurar, ¿no? Uh-huh. En el caso de México 86, yo tomo esa película como eh, la desclasificación de documentos que se ocultan al público por años. Porque a mí me tocó vivir eso como jefe de prensa de la eh, subsede Toluca. Y asistía yo diario a México, a la Ciudad de México, asistía a muchos partidos, este, y conocí los entretelones. Obviamente, Diego Luna interpreta a Rafael del Castillo, le cambiaron el nombre para no tener consecuencias jurídicas. Pero ahí está Azcárraga, Azcárraga Milmo, el papá del actual Azcárraga. Y las Sí. tranzas ahí están. Y cómo se maneja la FIFA, ahí está. Era el principio de cómo se maneja ahora, con una riqueza desmedida. Sí, ¿no? Y relata muy bien desde otra perspectiva el por qué existió esa gran llamada de atención, como lo que fue la falta de participación en el 90, Los ¿no? No cachirules. tanto sí, no tanto por una cuestión de que, pues no tanto por una cuestión de que nos lo mereciéramos, sino hasta qué punto llegó la corrupción, que en ese sentido inclusive se invadió en el tema del fútbol, ¿no? Ujú, así es. Bueno, pues también mencionó usted algo así de Genaro, el protagonista, de cómo contaba las monedas. Y yo diría que hoy más que nunca, si usted va a la tienda de la esquina, si usted va a, pues a ciertos comercios, no malls, no Walmart, pues ve cómo las personas cuentan las monedas porque ya no alcanza. No, nada más, don Guillermo, en los negocios tan,
tan de mano, yo creo que en todos lados. Y es algo de que bendito Dios, ahí vamos subsistiendo todas y todos, y que obviamente vamos, buscando ir para adelante, pero también es cierto que este es un punto que no se trata también de una competencia voraz, en un sentido de que sálvese quien pueda, sino creo que eso es también lo que nos debe motivar en el ámbito personal, de empresa y hasta político, pues de empezar a cambiar las circunstancias, ¿no? Pero no podemos cambiar las circunstancias si en principio nosotros mismos no sabemos dónde estamos parados, ¿no? Entonces, sí hay mucho que hacer y no que dejarles así de herencia a otras generaciones, tenemos que hacer mucho desde esta generación y sí, ¿qué quiere que le diga? Empezamos desde los boletos del Mundial. Dígame quién puede ir y tomar esos boletos por dos razones, ¿no? Tanto por el factor económico de que evidentemente estos precios de reventa no son como un partido América Pumas, sino porque adicionalmente la falta de transparencia hizo que pues las personas que estuvieran más cercanas a todo este proceso fueran las que se podían beneficiar de mejor manera una derrama económica que se pues asegura como prácticamente garantizada, ¿no? Veremos, pero seguramente así será. Pero aquí el tema es qué es lo que está pasando realmente con la economía y es lo que nosotros no nos damos cuenta. Y bueno, fuera que nada, es un tema de México, pues es un tema mundial y en lo cual pues nosotros ahorita estamos en vilo de las principales políticas que realiza nuestro país de nuestro vecino del norte. Hace 3 meses, hace 4, hubiera usted oído a los canacos, a los restauranteros, a las iniciativas privadas cercanas a las funciones de servicio. No, que la derrama económica, que los 1.000 millones, que los estos, que los otros. No les alcanzaban las cifras para decir lo que iban a recibir por el Mundial. Y hoy los restauranteros, la Asociación de Restauranteros del Valle de Toluca, se quejó amargamente de que no pueden transmitir el Mundial. ¿Por qué? Porque les cobran por mesa en el caso de los pequeños. Y en el caso de los grandes les cobran pues, por más de 20 mesas. Y el precio es estratosférico por transmitirlo por televisión. Entonces, el hecho de los precios de sus productos, llámese tacos, llámese comida, corrida, pues va a tener que aumentar, porque si no, no lo van a poder proyectar. No, y esto regresamos a lo mismo, Guillermo. Lo que sigue fomentando es la informalidad, ¿no? Es precisamente un mundial improvisado, aquí sí tengo que decirlo, tiene que ver mucho con el ámbito gubernamental, no solamente por los organizadores del evento, que también son grandes responsables, pero pues obviamente si estamos en un evento que implica colaboración, pues siempre debemos de buscar el ganar-ganar, ¿no? Pues saber que cada quien le haga como pueda, ¿no? ¿Qué es lo que sí se reclama? Pero bueno, veremos si lo que pasó este fin de semana y es ahí algún signo de que las cosas empiezan a equilibrarse. Pero insisto, es como también caer en la ilusión que muchos le critican a Aurelio y que ahí esa sí es la ilusión del realismo mágico de México. Es más bien apostarle al hecho de que nosotros mismos también tengamos esa oportunidad de constatar que este cambio se está dando, ¿no? Y bueno, pues habría que ver que sí se cumplió el anuncio del hijo de Verónica Castro. Empezó con que 399 pesos por ver el Mundial y ya van en 700 y dice que para la semana que entra casi 1,000 pesos por ver el Mundial, pero en casa, no en los restaurantes. Sí, no, por eso este es un horror, don Guillermo, porque lamentablemente, pues así le van, bueno, ya no diremos lo que van a hacer porque es evidente lo que van a hacer. Es más, ni siquiera el Fan Fest que van a poner en los distintos sedes va a alcanzar para toda la gente. Mismo que dijeran, vámonos a verlo gratuito ahí en el Zócalo, porque siempre hay una gran demanda. Creo que ahí, insisto, les falló mucho el hecho de socializar, ¿no? Sobre todo en un gobierno que se precia mucho de ello y que lamentablemente pues no solamente no pudo con el Mundial, y esto hay que decirlo, no porque los otros también hayan podido, pero pues cuando menos se esperaba algo distinto, ¿no? Y pues creo que en ese punto pues será buscar pues disfrutar la fiesta de la mejor manera, pero también en ese sentido darnos cuenta de lo que realmente queremos ser. La diferencia entre los dos mundiales anteriores con sede en México y el actual es que los gobiernos del 70 y del 86 no pusieron nada y este sí puso a cambio de nada. Sí.
Sí, 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 porque además esto era algo que se tenía que trabajar desde 2018. ¿Sí? ¿No? Ahí, Pero bueno, como bien se señaló, entonces es muy curioso, don Guillermo, como esta felicitación de Fox al PRI nacional, ¿no? Uno diría que absurdo, pero pues a eso llegamos a lo que nos ha llegado también la situación actual. pues Fox estaba equivocado como presidente y sigue equivocado como expresidente, porque al que menos tenía que felicitar por el triunfo en Coahuila es al Comité Directivo Nacional del PRI. Ese fue un Sino a la triunfo del Comité ciudadanía. Directivo Estatal de Coahuila, de Coahuila, y al presidente de esa dirección, y ojo, al hecho de que puso candidatos populares, no a los recomendados de Alito. Sí. Eso no lo había visto, no lo tenía en el radar, pero tiene toda la razón. Y apuntaría en en ese sentido, que y no, no es por tirarle hate a ningún partido o gobierno, insisto. Creo que también en Morena hay varias facciones y en el Estado de México lo están haciendo bien. Me gusta el proyecto de la profesora, de la gestión de Horacio, que de repente ahí se duerme, y también hay con Paco en la legislatura, pero creo que sí es curioso esa es la parte como que no está tan buena de hasta qué punto el México mágico también es político y esto se mezcla y ya ¿cómo se llama? Empapado inclusive al tema de la selección, un tema eminentemente deportivo, pero pues que hoy inclusive nos tiene recordando sobre todo a la vieja figura del PRI dominante. Y deje del PRI a al que dijo la frase el fondo es forma, es lo que no ha aprendido Moreno. Así es. Pero pues veamos, y insisto, pues aquí no es no es mención para nadie, simplemente surgió de la película, y pues como dicen en todas estas series también para lavarnos las manos, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿no, don Guillermo? Así es. Y pues a veces las coincidencias coinciden, como diría, Sí. Y se ven como profecías, que es exacto, lo peor. como diría el Ateneo de Angangueo. Pues así las cosas, don Guillermo. Pues digo, yo creo que peor, retomo ahí un poquito la reflexión, peor es acostumbrarse a perder antes de jugar. Entonces, por eso, con todo y los pronósticos en contra, con todo y que digan los más positivos que vamos a llegar a semifinales, pues ojalá que México sea campeón del mundo. No. Como decía la canción, pero lo dudo. Así es, pueden pasar muchas cosas, pero desde ahorita hay que ponerle intención, Guillermo. ¿Quién sabe si en este mundial? ¿Quién sabe cuándo? Pero pues que le llegue la alegría a alguien de los que pues nos lleguen a sobrevivir y a representar. Ya lo dice usted más claro que yo. A los que nos van a sobrevivir. Así es, que así, que ojalá así sea, don Guillermo. Hay que trabajar para eso porque también pensamos que es en automático, pero no. Bien, pues le agradezco mucho su participación. Muchas gracias, don Guillermo. Gracias al licenciado Luis Ricardo Sánchez Hernández.